era demanda. Para Lacan, el bebé está demandando. Ajá, La gracias, profe. madre, la madre con su escucha hace pasar el llanto de descarga motriz en pedido. Me está pidiendo algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que en el humano, en el humano, la necesidad para ser satisfecha tiene que pasar por el lenguaje. Profe, pero Freud no decía también exactamente que, que la mamá interpretaba, no sabía qué le pasaba, pero iba en auxilio. Había un otro que iba en auxilio. ¿Cuál es la diferencia con la cama? La diferencia con Lacan es que Lacan llama demanda, está conceptualizando demanda y Freud no la conceptualiza. Ah, ok. Gracias, profe. Pero esa demanda es esa excitación interna que hace que el nene llore. ¿O qué es la demanda de Lacan? No, la excitación interna, ¿cuál es? La necesidad orgánica, el hambre en este caso. Por supuesto, la demanda es el pedido que hace el bebé con su llanto. Pero ese pedido no lo interpreta la madre. Sí, pero la segunda vez, la próxima vez que llore, va a llorar como escuchó la madre. Mm. A ver, vuelvo a ver si lo digo distinto. La madre no se va a encargar solamente de asistirlo en la necesidad, sino que en el medio va a estar su escucha. Y si en el medio está su escucha, ya quedamos lejos del objeto de la necesidad. El humano está separado del objeto de la necesidad. ¿Por qué? Por el lenguaje. Nosotros estamos separados del alimento por lo simbólico. ¿Lo simbólico qué es lo simbólico? Son todos estos programas que uno ve por televisión que hacen rica la comida y que dicen que la comida para ser rica tiene que estar vistosa y tiene que tener muchos colores. Eso es lo simbólico. Entonces, lo simbólico es, por ejemplo, cuando la madre le dice que al pibe que no come, le dice ahí viene el avioncito. Eso es lenguaje. El humano tiene que pasar por el lenguaje para que le satisfagan la necesidad. O Yo sea, sé en el que caso del bebé, en el caso del bebé sería el llanto su lenguaje. O sea, él llora y de esa forma la mamá lo interpreta de que está teniendo una necesidad, en este caso el hambre, y así se la satisface. por supuesto, ¿y quién le enchufó el lenguaje? La madre. Entonces, eso es lo que yo les preguntaba a ustedes. ¿Cómo sabe la madre que es hambre? Claro, por lo que usted dice, profe, no lo sabe, pero lo interpreta, lo conceptualiza, ve una demanda y recurre a ella a través del lenguaje. ¿Puede ser? Claro, entonces la madre supone que es hambre y le da de comer
Entonces, la próxima vez el bebé va a llorar de la misma forma para que la madre le dé de comer. Y cuando tenga frío va a llorar de otra forma para que lo cobije. ¿Sabías que los bebés lloran de Claro, diferentes porque se da formas? cuenta que cuando llora, digamos, le funciona, por así decirlo, porque ahí la mamá se da cuenta de esa necesidad que tiene que cubrir. Entonces ese va a ser su lenguaje. Por eso quiere decir, con esto estamos diciendo que un llanto ya está en el lenguaje porque es una demanda. Ya se transformó, el niño ya está en la comunicación con el otro. No, llora de una forma si quiere leche, llora de otra si quiere frío, llora de otra si quiere El amor. niño Yo ya lo voy a la está en nena la porque ella comunicación con el otro. ¿Puede un niño no estarlo? Y no, porque sin un otro se muere, o sea, no subsiste por sí solo. Sin embargo, hay casos graves de niños que no están en comunicación con el otro. Pero es como vos decís, si al ser humano no aparece un otro que lo escuche, él solo, el bebé, no va a poder satisfacer su necesidad. Bueno, creo que estamos tratando de entender entre todos. Entonces, una pregunta que se puede hacer es, ¿por qué Freud, qué importancia tiene la vivencia en el proyecto de una psicología para neurólogos? La importancia es que en Freud está marcada la importancia de la asistencia ajena. Esto nada más del proyecto. Pasamos a la vivencia del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Perdón, profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo recién? Que la importancia es que en Freud está marcada. Claro, o sea, ¿cuál es la importancia o qué destaca Freud de la vivencia en el proyecto? Lo que está destacando es la asistencia ajena, es decir, cómo un otro lo va a asistir al bebé. Y esto lo llama, que él dice que el otro le va a brindar la fuente primordial de todas las motivaciones morales, que esto sería la cultura o el lenguaje. Fuente primordial de todas las motivaciones morales. En cambio, en la vivencia, para que sepan la diferencia, en cambio en la vivencia, Freud le va a dar importancia a cómo se inscribe esta necesidad. O sea, Freud nos va a hablar de cómo se inscribe en el aparato psíquico la vivencia, cómo se inscribe, deja marcas, la vivencia deja marcas en la mente, deja huellas. Profe, se está por cortar. Bueno, cuando se corte retomamos. ¿Qué cercamos?
Podés cerrar el orto. Amor, aprovecha el día para salir a comprar una esponja. Ah, te odio porque podés salir con este frío. No, solo llorando. No. ¿Están viendo en pantalla el texto? Sí, profe. Bueno, voy a empezar a leer, chicos. Empezamos con vivencia. No tenemos dudas de que este aparato ha alcanzado su perfección actual solo por el camino de un largo desarrollo. Intentemos trasladarnos retrospectivamente a una etapa más temprana de su capacidad de operación. Supuestos que han de fundamentarse de alguna otra manera nos dicen que el aparato obedeció primero al afán de mantenerse en lo posible exento de estímulos y por eso en su primera construcción adoptó el esquema del aparato reflejo que permitía descargar enseguida por vías motrices una excitación sensible que le llegaba desde afuera. Pero el apremio de la vida perturba esta simple función, a él debe el aparato también el envión para su constitución ulterior. El apremio de la vida lo asedia primero bajo la forma de las grandes necesidades corporales. La excitación impuesta por la necesidad interior buscará un drenaje en la motilidad que puede designarse alteración interna o expresión emocional. El niño hambriento llorará o pataleará inerme, pero la situación se mantendrá inmutable, pues la excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea, sino a una que actúa continuadamente. Porque la fuerza golpea continuamente. ¿Cuál es la fuerza que golpea continuamente? La necesidad. ¿No es la pulsión? Ah. La necesidad. La necesidad, ¿no? ¿Quién dijo la pulsión? Yo. ¿Alguien dijo la pulsión? Sí, yo No. también. Sí, bueno, pulsión no. Estamos en la mera necesidad, pulsión no. Lo que empuja es la necesidad. Todavía no hay pulsión. Incluso podemos ubicar la pulsión. Después vamos a ubicar la pulsión. Pero, a ver.
voy a aclarar algo. La pulsión no está en el aparato, está en el borde. Así que cuidado con ubicar en el aparato a la pulsión. La pulsión es una fuerza interna que empuja al aparato. La pulsión es una fuerza interna que empuja al aparato. Pero la pulsión no tiene nada que ver con la necesidad. El instinto es una cosa y la pulsión sexual freudiana es otra. Entonces hay que separar instinto orgánico de pulsión que tiene que ver con lo psíquico. Entonces, solo puede sobrevenir un cambio por algún camino. En el caso del niño, por el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción que cancela el estímulo interno. Un componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción. Se ve que hay una percepción. La nutrición en nuestro ejemplo, cuya imagen mnémica queda de ahí en adelante asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. ¿Cuántas huellas son? Dos. Son dos huellas, ¿cuáles? La de la necesidad, digamos, cuando tiene el llanto y después cuando la madre o el otro lo asiste. Y no son iguales una de la otra, son dos huellas diferentes. Y esas dos huellas inauguran el aparato psíquico. Entonces, es una diferencia, una tensión entre dos huellas. Y esas dos huellas inauguran el aparato psíquico. ¿Qué huellas? Una no es nada sin la otra. Una no es nada sin la otra. Y una resignifica la otra. Estas dos huellas no se borran, son imborrables y van a abrir una diferencia irreductible en el psiquismo. Y a partir de ahí van a haber muchas redes de huellas. Las redes de huellas son infinitas. Lo que pasa es que Freud nos dice, al menos tiene que haber dos para que haya una memoria, para que haya una memoria. ¿No es la buscada y la encontrada? Sí, por supuesto, por supuesto. Es la necesidad que uno busca y la que uno encuentra. No tiene nada que ver una con la otra. ¿Por qué? Porque está el lenguaje de por medio. ¿Qué dijo, profe, sobre que da origen a qué? Que no alcancé a escuchar. Al psiquismo. Da origen al psiquismo, a la mente, al aparato psíquico. Da origen al aparato psíquico. Al menos dos huellas que se asocian. Dos huellas diferentes que se asocian. Una, la que dejó la necesidad, y otra, la satisfacción de esa necesidad. Porque no son iguales, porque está la escucha de la madre de por medio. Como habíamos dicho ya antes, ya estamos alejados de la absoluta satisfacción de la necesidad. Como dijimos,
está perdida la satisfacción absoluta de la necesidad, porque está el lenguaje de por medio. A través de esta vivencia se va a provocar una identidad de percepción. A través de esta vivencia se va a provocar una identidad de percepción. Como en el sueño, va a haber una alucinación. Por ejemplo, ¿con qué puede alucinar el bebé en la vivencia? Con que está siendo Con el, amamantado. claro, con el pecho de la madre. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de la vivencia, de la identidad de percepción? ¿Cuál es el objeto? La vivencia de satisfacción sería el objeto. ¿Cómo? Que si la vivencia de satisfacción sería el objeto, lo que busca repetir. ¿Cuál es el objeto? La madre. Una parte de la madre. Ahí pusieron El en el pecho. chat el pecho de la madre. ¿Qué pecho? Profe, ¿no es la parte que pudo satisfacer la primera necesidad? Porque, o sea, no sabemos si es el pecho o si fue otra cosa que pudo satisfacer la primera necesidad. O sea, como que queda perdido porque no queda inscripto o sea, se pierde. Sería. Si yo quisiera escuchar la última intervención, no la escuché. No escuché la última intervención. Que se No pude perdería el escuchar. objeto porque no sabemos si fue el pecho materno o si fue otra cosa, o otra parte del cuerpo de la madre, o otra cosa que pudo satisfacer la primera vivencia o la primera vez que sobrevino la necesidad. Entonces como que queda perdido, sería o no. Bueno, pero para aprender, bueno, está bien, no se sabe qué produjo la necesidad, pero esto es el ejemplo de la lactancia. Acá, digamos, en Freud nos está diciendo, está hablando de la lactancia. El ejemplo es de la lactancia, entonces, digamos, o la boca de la madre, o la mirada de la madre, o el pecho de la madre, digamos, un pedazo del cuerpo de la madre. Se hace una identidad de percepción. Una identidad de percepción ocurre en el psiquismo del bebé y puede estar ausente la madre, porque el bebé ya tiene un aparato psíquico. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pecho? ¿Qué pecho? ¿El pecho real? No, el pecho real no, porque es una identidad de percepción. ¿Qué pecho? El simbólico.
Eso me suena lacaniano. Estamos en Freud. El pecho alucinado, es decir, la vivencia es una vivencia que se produce en un escenario alucinatorio. La regresión alucinatoria. Claro. Entonces, el pecho alucinado. ¿Y cuál sería el objeto de la necesidad? Y el alimento en sí, porque digo, si no, no se puede satisfacer la necesidad. Si el niño ¿Cuál tiene es el hambre, tiene que alimento? comer. ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el alimento? La leche materna. Bueno, la leche. Entonces, ¿y cómo se llama el acto de la lactancia? ¿El acto cómo se llama? Amamantar. Sí, nutrición, sería la nutrición. Entonces sería, la necesidad es el hambre, el acto se llama nutrición y el objeto es la leche. Cuando el bebé está alimentándose, cuando toma la leche, ¿cómo se llama ese acto? Succión. Muy bien, succión. Y cuando siente placer y se chupa el dedo cuando se chupa el dedo por placer, ¿cómo se llama ese acto? Chupeteo. Peteo, y eso es la pulsión. Ahí está la pulsión. Ahí Que se hay apuntala la pulsión. Ahí se apuntala la pulsión. Por eso es que alguien dijo, alguien confundió necesidad con compulsión. Es decir, cuando se chupa el dedo por placer, sin comer, eso es pulsión oral, autoerotismo. Eso sí es pulsión. Bueno, no era Instagram, no era Twitter. No sé. Pero no, la necesidad nada que ver. Bueno, ¿alguna pregunta más? La próxima vez que esta última sobrevenga, merced al enlace así establecido, se suscitará una moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen mnémica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma, vale decir en verdad, restablecer la situación de la satisfacción primera imposible. Es decir, una emoción de esta índole es lo que llamamos deseo. El deseo va a cargar a las huellas mnémicas, o sea, entre las dos huellas mnémicas, entre esa diferencia queda el deseo. Entre la diferencia entre una huella y la otra, allí corre como un arroyo el deseo. Y la próxima vez que el bebé tenga una necesidad, esta emoción psíquica que se llama deseo va a cargar a las huellas mnémicas.